Capítulo 1. ¿Existe realmente un Dios? Dios, ¿es un ser eterno sin haber sido creado? En nuestra experiencia cotidiana, todo parece tener un principio. De hecho, las leyes de la ciencia comprueban que aún las cosas que parecen ser las mismas durante toda nuestra vida, tales como el Sol y otras estrellas, en verdad se están desgastando. El Sol está consumiendo su propio combustible por millones de toneladas por segundo, y como el Sol no existirá para siempre, debe haber tenido un principio. Lo mismo puede comprobarse en todo el universo. Por eso, cuando los cristianos afirman que el Dios de la Biblia creó todas las formas de vida y el universo, algunos harán lo que parece ser una pregunta lógica. ¿Quién creó a Dios? El primer versículo de la Biblia declara: en el principio creó Dios. En estas palabras no hay ninguna intención de probar la existencia de Dios o implicar de ninguna manera que Dios tuvo un principio. De hecho, la Biblia deja en claro en muchos lugares que Dios no está limitado al tiempo. Dios es eterno, sin principio ni fin. Además, sabe todas las cosas y es infinitamente inteligente. Por lo tanto, ¿no es lógico que aceptemos la existencia de este ser eterno? ¿Cómo puede la ciencia moderna, que ha producido nuestra tecnología de computadoras, vehículos espaciales y avances médicos, aún cuestionar tal noción? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué evidencias deberíamos encontrar si realmente existe un Dios infinito quien creó todas las cosas, como dice la Biblia? ¿Cómo podemos llegar a reconocer la mano de este omnipotente Dios creador? La Biblia fundamenta que Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente, por lo tanto, es infinitamente inteligente. Para reconocer sus obras, uno debería tener la capacidad de reconocer la evidencia de las obras hechas por su inteligencia. ¿Cómo reconocemos la evidencia de inteligencia? ¿Por qué razón se emocionan tanto los científicos cuando descubren herramientas de piedra junto a huesos en una cueva? Las herramientas de piedra son señales de inteligencia. Los científicos reconocen que estas herramientas no pudieron diseñarse solas, sino que son el producto de la inteligencia que los creó. Por lo tanto, los investigadores concluyen correctamente al afirmar que un ser inteligente fue responsable por la creación de estas herramientas. De una manera similar, uno jamás observaría la Gran Muralla China, el edificio del Capitolio de los Estados Unidos o la Casa de la Ópera en Sydney y concluir que tales estructuras fueron formadas después de una explosión en una fábrica de ladrillos. Tampoco nadie creería jamás que las cabezas presidenciales del Monte Rushmore fueron el producto de millones de años de erosión. Podemos reconocer algo que fue diseñado por las evidencias de una obra hecha con inteligencia. Vemos objetos creados por el hombre a nuestro alrededor: autos, aviones, computadoras, estéreos, casas, electrodomésticos y otras cosas. Y aún así, en ningún momento se atrevería alguien a sugerir que tales productos resultaron por medio del tiempo y el azar. El diseño lo encontramos en todas partes. Jamás pensaríamos que el metal, por sí solo, eventualmente se convertirá en un motor, transmisión, aros y todos los demás elementos que se necesitan para producir un automóvil. Este argumento del diseño está asociado con un clérigo anglicano con el nombre de William Paley, quien escribió sobre este tópico a finales del siglo XVIII. Es particularmente reconocido por su ejemplo del reloj y el relojero que lo produce. Discutiendo las diferencias entre la piedra y un reloj, concluyó que el reloj debe tener un hacedor, que en algún momento debe haber existido en algún lugar un artífice o artífices que lo produjeran, con el propósito de dar respuesta a una necesidad, entendiendo la construcción y el propósito de su diseño. Paley creía que así como el reloj implica que un relojero lo hizo, de la misma manera el diseño en todas las cosas vivientes implica que hubo un diseñador, y aunque él creía en un Dios que creó todas las cosas, su Dios era un diseñador, maestro que ahora se encontraba lejos de su creación. No era el Dios personal de la Biblia. Sin embargo, hoy día una gran parte de la población, incluyendo muchos destacados científicos, creen que todas las plantas y las criaturas, incluyendo los inteligentes ingenieros que hacen los relojes, autos, etc., fueron el producto de un proceso de evolución y no de un Dios creador. Pero esta no es una posición defendible, como lo veremos. Los seres vivos dan evidencia de diseño. El fallecido Isaac Asimov, un apasionado anticreacionista, dijo:
El hombre posee un cerebro que pesa 1,5 kilos, el cual, hasta donde entendemos, es el arreglo más complejo y ordenado de materia en el universo. Es mucho más complejo que la computadora más complicada que haya sido jamás construida. ¿No sería lógico asumir que si el cerebro humano, con gran inteligencia, diseñó la computadora, que también el cerebro humano sea el producto de un diseño? Los científicos que rechazan el concepto de un Dios creador concuerdan que todos los seres vivientes exhiben evidencias de un diseño. En esencia, aceptan el argumento del diseño de Paley, pero no al diseñador. Por ejemplo, el doctor Michael Denton, un médico y científico cristiano con un doctorado en biología, concluye: innegablemente vemos una universalidad de perfección. El hecho que donde quiera que miremos, a la profundidad que miremos, encontramos elegancia e ingenio, de una calidad absolutamente trascendente, mitigando la idea que todo haya sido creado al azar. En comparación al nivel de ingenio y complejidad exhibido por las maquinarias moleculares de la vida, nuestros artefactos más avanzados parecen toscos, de la manera que un hombre neolítico se sentiría en presencia de la tecnología del siglo XX. Sería una ilusión pensar que lo que conocemos en el presente sea más que una fracción de la totalidad del diseño biológico. Prácticamente en todos los campos de investigación de biología fundamental se encuentran niveles constantes y crecientes de diseño y complejidad que se revelan a un ritmo constante y creciente. El doctor Richard Dawkins, el tenedor del título honorífico Charles Simonyi Chair of Public Understanding of Science de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, se ha convertido en uno de los voceros principales del evolucionismo. Su fama se extendió por los libros que publicó, entre ellos El relojero ciego, que defienden la teoría moderna de la evolución y dicen refutar de una vez por todas la noción de un Dios creador. En su libro escribe: hemos visto que las cosas vivas son demasiado improbables y están demasiado bellamente diseñadas como para haber comenzado a existir por azar. No hay duda que hasta los ateos más obstinados adjudican que el diseño es evidente en los animales y las plantas que habitan en nuestro planeta. Si Dawkins rechaza el azar en el diseño, ¿qué es lo que pone en lugar del azar si no acepta que hay un Dios creador? O sea, ¿quién o qué diseñó todo? Un diseño implica que hubo un creador, un diseñador. Para el cristiano, el diseño que vemos a nuestro alrededor coincide completamente con la explicación de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y porque en Él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es Colosenses 1:16. Sin embargo, evolucionistas como Richard Dawkins, que admiten el diseño en las cosas vivientes, rechazan la idea de un diseñador, de un Dios. En referencia a Paley, Dawkins dice: el argumento de Paley está formulado con una sinceridad apasionada e ilustrado con los conocimientos biológicos más avanzados de su tiempo, pero es erróneo, gloriosa y rotundamente erróneo. ¿Por qué? Dawkins atribuye el diseño a lo que él llama la fuerza ciega de la física y el proceso de selección natural. Sobre esto escribe lo siguiente: aunque parezca lo contrario, el único relojero que existe en la naturaleza es la fuerza ciega de la física, aunque desplegada de manera especial. Un verdadero relojero tiene una previsión, diseña sus engranajes y muelles y planifica las conexiones entre sí, con una finalidad en la mente. La selección natural es el proceso automático, ciego e inconsciente que descubrió Darwin y que ahora sabemos que es la explicación de la existencia y forma de todo tipo de vida con un propósito aparente. No tiene ninguna finalidad en mente, no tiene mente ni imaginación, no planifica el futuro, no tiene ninguna visión, ni previsión, ni vista. Si puede decirse que cumple una función de relojero en la naturaleza, esta es la del relojero ciego. No obstante, Dawkins reconoce que cuanto más estadísticamente improbable es una cosa, más nos cuesta creer que ocurrió por ciego azar. Superficialmente, la alternativa obvia al azar es un diseñador inteligente. Sin embargo, él rechaza la idea de un diseñador inteligente y en cambio ofrece esta respuesta. La respuesta, la de Darwin, dice él, es: mediante transformaciones graduales,
paso a paso, a partir de unos orígenes elementales, de unas entidades primordiales, lo suficientemente simples como para haber comenzado a existir espontáneamente. Cada cambio a lo largo de este proceso gradual evolutivo fue lo suficientemente simple comparado con su predecesor como para haberse producido por azar. Pero la secuencia completa de pasos acumulados constituye cualquier cosa menos un simple proceso aleatorio, si se considera la complejidad del producto final con relación al punto de partida. El proceso total está dirigido por una supervivencia que nada tiene de aleatorio. El propósito de este capítulo es demostrar el poder de esta selección cumulativa como un proceso fundamentalmente no aleatorio. Básicamente, Dawkins está haciendo hincapié en que la selección natural y las mutaciones juntas proveen el mecanismo para el proceso de evolución. Él cree que estos procesos no son aleatorios ni dirigidos. En realidad, esta es una forma sofisticada para decir que la evolución en sí misma es el diseñador. ¿Puede la selección natural producir un diseño? La vida es creada con información. Gran parte de esa información se encuentra dentro de la molécula hereditaria, el ADN, la cual forma los genes de un organismo. Por lo tanto, para argumentar que la selección natural y las mutaciones son los mecanismos básicos del proceso de evolución, uno debe demostrar que estos procesos producen la información responsable por el diseño evidente en los seres vivientes. Cualquiera que entiende la biología más fundamental reconoce, así como lo hizo Darwin, que la selección natural es un proceso lógico que uno puede observar. No obstante, la selección natural solo opera con la información que ya existe en los genes, o sea, no produce información nueva. En efecto, este razonamiento es consistente con el relato de la Biblia acerca de los orígenes, que Dios creó diferentes especies de animales y plantas para que cada una se reproduzca conforme su especie. Es verdad que uno puede observar una gran variedad de las especies y ver los resultados de la selección natural. Por ejemplo, los lobos, los coyotes y la fauna se han desarrollado a través del tiempo como resultado que la selección natural ha operado con información encontrada en los genes de la especie del lobo y del perro. Pero el punto es que no se produjo nueva información. Estas variedades de perros han resultado de una reorganización, una reestructuración, y por la separación de la información en la especie original del perro. Jamás se ha observado que una especie haya sido transformada en una especie completamente diferente con información que no haya existido previamente. Sin el aporte de inteligencia para aumentar la información, el mecanismo de la selección natural no resultará en evolución. Denton confirma esto cuando afirma: no se puede resaltar lo suficiente que la evolución por la selección natural es similar a querer resolver un problema sin la guía de la inteligencia, sin ningún tipo de aporte de inteligencia. Ninguna actividad que incluya el aporte de la inteligencia puede remotamente asemejarse a la evolución por selección natural. Sin una manera de incrementar la información, la selección natural no resultará como un mecanismo para la evolución. Los evolucionistas concordarían con esto, pero ellos creen que de alguna manera las mutaciones proveen la nueva información necesaria para que la selección natural se lleve a cabo. Pregunta: ¿pueden las mutaciones producir nueva información? En efecto, los científicos saben que la respuesta a esta pregunta es no. El Dr. Lee Spetner, un científico altamente calificado que enseñó la teoría de información y comunicación en la Universidad Johns Hopkins, lo hace redundantemente claro en su libro académico que resultó de su rigurosa investigación. Not by chance, no fue por casualidad. En este capítulo presentaré varios ejemplos de evolución, particularmente las mutaciones, y mostraré que la información no se aumenta. En toda la lectura que he hecho referente a la ciencia de la vida, jamás encontré una mutación que agregara información. Todas las mutaciones puntuales que han sido estudiadas a nivel molecular acaban por reducir la información genética, nunca por aumentarla. La teoría neodarwinista supone que explica cómo la información de la vida es compuesta por la evolución. La diferencia biológica esencial entre un ser humano y una bacteria se encuentra en la información que estos contienen. Toda la otra información biológica deriva de esa información. El genoma humano contiene mucha más información que el genoma de una bacteria.
Esta información no puede aumentarse por medio de las mutaciones que son la causa de la pérdida. Al igual que en un comercio no se puede ganar dinero perdiéndolo poco a poco. Científicos de la evolución no tienen forma de explicar esta conclusión que muchos científicos, incluyendo el Dr. Spetzner, han arribado. Las mutaciones no funcionan como mecanismo para el proceso de la evolución. Spetzner lo resume de la siguiente forma. Los neodarwinistas quisieran que creamos que puede ocurrir grandes cambios evolutivos como resultado de una serie de pequeños eventos que ocurran lo suficiente. Pero si todos estos eventos pierden información, no pueden ser los pasos evolutivos que supone el neodarwinismo. Sin importar cuántas mutaciones ocurran, quien quiera que piense que la macroevolución puede ser creada por mutaciones que pierden información, son como el mercader que perdió un poco de dinero en cada venta, pero pensó que podía recuperarlo por vender grandes cantidades. Ni siquiera se ha observado una mutación que haya agregado un poco de información al genoma. Ciertamente, esto demuestra que no hay millones de posibles mutaciones como la teoría pretende imponer. Es muy posible que no haya ninguna. El fracaso en poder demostrar una mutación que aumente la información es más que tan solo un fracaso en demostrar sustento para la teoría, sino que es más bien evidencia en contra de toda la teoría. Esto también fue confirmado por el Dr. Werner Gitt, un director y profesor del German Federal Institute of Physics and Technology. En respuesta a la pregunta, ¿puede originarse nueva información por medio de las mutaciones? Él responde, esta idea es central en la representación de la evolución, pero las mutaciones solo pueden causar cambios a la información existente. No puede haber ningún aumento en la información y en general los resultados son injuriosos. No pueden surgir nuevos esquemas de funciones u órganos. Las mutaciones no pueden ser la fuente de creación de nueva información. Por lo tanto, si la selección natural y las mutaciones quedan eliminadas como mecanismo para producir información y diseño de organismos vivos, entonces debe encontrarse otra fuente. Pero aún existen más problemas básicos para aquellos que rechazan al Dios creador como la fuente de la información. Imagínese sentado en el asiento de un avión 747, leyendo acerca de la construcción de este gran avión. Usted se verá fascinado por el hecho que esta máquina voladora está compuesta de 6 millones de partes y que ninguna de ellas tiene la capacidad de volar por sí sola. Esta realización puede ser desconcertante si se encuentra volando a 805 km por hora, a 10.000 metros de altura. De todos modos, puede consolarse por el hecho que, aunque ninguna de sus partes tenga la capacidad de volar por sí sola, cuando estas partes se ensamblan en una máquina, ahí sí pueden volar. Podemos utilizar la construcción de un avión como una analogía para entender los mecanismos básicos de la bioquímica de las células que capacita a los organismos para que funcionen. Los científicos han encontrado que dentro de la célula hay miles de lo que pueden llamarse máquinas bioquímicas. Por ejemplo, uno podría citar la capacidad de la célula para percibir la luz y convertirla en impulsos eléctricos. Pero aquello que los científicos una vez pensaron ser un simple proceso dentro de una célula, tal como tener la capacidad para percibir la luz y convertirla en impulsos eléctricos, es de hecho un evento de alta complejidad. Para que este ejemplo dé resultado, numerosos compuestos deben estar todos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la concentración correcta. De otro modo no puede ocurrir. En otras palabras, así como las partes del avión 747 necesitan ensamblarse antes de que puedan volar, del mismo modo todas estas partes de la máquina biológica en la célula deben estar en su lugar para que funcionen. Y literalmente existen miles de tales máquinas en una sola célula que son vitales para su operación. ¿Qué significa esto? Sencillamente dicho, la evolución de los químicos en un organismo viviente es imposible. Los científicos ahora saben que la vida está construida con estas maquinitas. El Dr. Michael Behe, profesor asociado de bioquímica en Lehigh University en Pensilvania, describe a estas máquinas biológicas como ejemplos de una complejidad irreducible. Ahora le toca a la ciencia fundamental de la vida, dice Behe, la bioquímica moderna, sacudir los cimientos. La sencillez que una vez se supuso ser el fundamento para la vida ha probado ser un fantasma. En cambio, los sistemas que habitan en una célula son de una impresionante complejidad
irreducible. La conclusión resultante, que la vida fue diseñada por una inteligencia, es para nosotros, que vivimos en el siglo XX, un espanto, porque nos hemos acostumbrado a pensar que la vida es el resultado de simples leyes naturales. Pero otros siglos también han tenido sus espantos, y no hay ninguna razón que debamos escaparnos de ellos. Para ilustrar esto con mayor detalle, considere aplastar un mosquito. Luego hágase la siguiente pregunta: ¿por qué murió el mosquito? Como puede ver, el mosquito aplastado tiene todos los químicos para la vida que un evolucionista puede esperar en un caldo primordial. Y aunque sabemos que nada va a evolucionar de este caldo de mosquito, entonces, ¿por qué murió el mosquito? Porque al aplastarlo, usted lo desorganizó. Una vez que la maquinaria del mosquito ha sido destruida, el organismo no puede existir. A un nivel celular, literalmente, miles de esas máquinas tienen que existir antes de que la vida sea posible. Esto significa que la evolución de los químicos es imposible. El evolucionista Darwin reconoce este problema de la necesidad de una maquinaria para dar inicio cuando dice: una máquina Xerox es capaz de copiar sus propios planos, pero no es capaz de nacer a la existencia espontáneamente. Los biomorfos se reproducen exactamente, fácilmente en el ambiente dado por un programa de computadora correctamente escrito, pero no pueden escribir su propio programa ni construir la computadora para ejecutarlo. La teoría del relojero ciego es bastante poderosa, dado que nos permite suponer la reproducción y de allí la selección acumulativa. Pero si la reproducción requiere de maquinaria compleja, ya que la única manera que conocemos para que llegue a existir la maquinaria compleja es por la selección cumulativa, tenemos un serio problema. Un problema de verdad. Cuanto más miramos las obras de la vida, se vuelven más complejas, más vemos que la vida no pudo haber surgido por sí misma. No solo que la vida requiere una fuente de información, sino que las complejas maquinarias de la química de la vida deben existir desde el principio. Otro problema más grande. Algunos científicos y educadores han intentado evadir los problemas citados, especulando que siempre que todos los químicos que forman la molécula hereditaria y la información que contiene se hayan unido en algún tiempo pasado, podría haber dado origen a la vida. La vida está construida sobre información. De hecho, en solo una de las miles de millones de células que conforman el cuerpo humano, la información contenida en los genes podría llenar al menos 1000 libros de 500 páginas. Los científicos ahora creen que esto ha sido grandemente subestimado. ¿De dónde provino toda esta información? Algunos intentan explicarlo de la siguiente manera. Imagine que un profesor coloca todas las letras del alfabeto de la A a la Z en un sombrero. Seguido, este sombrero pasa por la mano de cada uno de los estudiantes en su clase y les pide a cada uno que tome una letra al azar. Es fácil para nosotros ver la posibilidad, sin importar lo remoto que parezca, que 3 estudiantes seguidos saquen la G, la A y la T. Y finalmente la O. Juntamos las letras y forman la palabra gato. Entonces el profesor concluye, diciendo que dado el tiempo suficiente, sin importar lo improbable que parezca, siempre existe la posibilidad que uno pudiera formar una serie de palabras que formen una oración y eventualmente la compilación de una enciclopedia. Los estudiantes son llevados a creer que la inteligencia no es necesaria para la creación de la vida, que nace de los químicos, siempre que las moléculas se hayan unido en el orden correcto para conformar el ADN. La vida podría haberse iniciado así. Aparentemente, este ejemplo parece un argumento lógico. Sin embargo, hay una equivocación fatal en esta analogía. La secuencia de las letras gato, ¿a quién le representa una palabra? Quizá para alguien que habla español, portugués o quizás francés. Esta palabra tiene sentido solo para aquellos que conocen el idioma. Dicho en otras palabras, el orden de las letras no tiene ningún significado a menos que haya un lenguaje y un sistema de traducción para que el orden de las letras represente un significado. Dentro del ADN de una célula, el orden de sus moléculas no tiene sentido. Pero en la bioquímica de cada célula existe un lenguaje, otras moléculas, que dan sentido al orden existente. El ADN sin un sistema de lenguaje no tiene sentido, y un sistema de lenguaje sin el ADN tampoco funciona. La otra complicación es que el sistema de lenguaje que lee el orden de las moléculas en el ADN está especificado por el mismo ADN.
Este es otro de esos mecanismos que deben estar existentes y completamente formados, sin el que la vida no resultará. ¿Puede surgir la información si ésta no existe? Ya hemos mostrado que la información no puede surgir de las mutaciones, algo que han llamado un mecanismo de la evolución. Pero, ¿será que hay otra forma posible para que la información surja en la materia? El doctor Werner Gitt explica claramente que una de las cosas que sabemos con certeza a partir de la ciencia es que la información no puede surgir del desorden por mera suerte. Siempre hace falta tener más información para producir información, y al fin de cuentas la información es producto de la inteligencia. Él dice así: un sistema de codificación siempre resulta de un proceso mental, o sea, requiere un origen inteligente o un creador. Debe enfatizarse que la materia en sí no puede generar ningún código. Todas las experiencias indican que se requiere de un ser pensante que ejercite voluntariamente su libre albedrío, conocimiento y creatividad. No se conoce ninguna ley natural a través de la cual la materia pueda crear información, como tampoco ningún fenómeno de procesos físicos o materiales que puedan lograr esto. No se conoce ninguna ley de la naturaleza, ningún proceso o ninguna secuencia de eventos que puedan resultar en información a partir de la materia. ¿De dónde proviene la información? Por tanto, podemos concluir que la gran cantidad de información en los seres vivientes debe haber resultado originalmente a partir de una inteligencia que debió haber sido muy superior a la nuestra. Pero entonces, algunos dirán que tal fuente debió haberse originado a partir de algo con una información o inteligencia aún mayor. No obstante, a este tipo de razonamiento uno podría preguntar ¿de dónde surgió esta información o inteligencia mayor? Y luego, ¿de dónde surgió esta última? Uno podría extrapolar al infinito, a menos que hubiera una fuente de inteligencia infinita más allá de nuestra comprensión finita. ¿No es esto lo que la Biblia nos indica cuando leemos en el principio? El Dios de la Biblia no está sujeto a limitaciones del tiempo, el espacio o de ninguna otra cosa. Aún Richard Dawkins lo admite. Richard Dawkins dice: una vez se nos permite postular su existencia, aunque solo sea la complejidad organizada de las máquinas replicadoras del ADN. Es relativamente fácil invocarla como generadora de una complejidad organizada aún mayor. Esto es, por supuesto, de lo que trata la mayor parte de este libro. Pero cualquier Dios capaz de diseñar algo tan complejo como la maquinaria duplicadora del ADN, de una forma tan inteligente, debe haber sido al menos tan complejo y organizado como la propia máquina. Mucho más, si le suponemos además capaz de realizar funciones tan avanzadas como escuchar plegarias y perdonar pecados, explicar el origen de la máquina del ADN invocando a un diseñador sobrenatural es no explicar nada, ya que deja sin explicación el origen del diseñador. Hay que terminar diciendo algo, como que Dios estuvo siempre presente. Y si uno se permite este tipo de salida fácil, podría decir también que el ADN estuvo siempre presente o que la vida estuvo siempre presente y acabar con el problema. Entonces, ¿cuál es la posición para una defensa lógica? ¿Será que la materia ha existido eternamente o se creó a sí misma sin ninguna razón? Y que luego, por sí misma, la materia se ordenó en un sistema de información que va contra todo lo que hemos observado en la verdadera ciencia. ¿O será que un ser eterno, el Dios de la Biblia, que es la fuente de la inteligencia infinita, creó los sistemas de información para que exista la vida que con la ciencia verdadera? Si la verdadera ciencia respalda la declaración bíblica de un Dios eterno como creador, entonces, ¿por qué no la acepta abiertamente? Michael Behe responde así: la cuarta y más poderosa razón por que la ciencia es renuente de aceptar la teoría del diseño inteligente también se basa en ideologías filosóficas. Muchas personas, incluyendo científicos importantes, simplemente no quieren que haya nada más allá de la naturaleza. No quieren que haya un ser sobrenatural que afecte la naturaleza, no importa cuán breve o constructiva haya sido su interacción. En otras palabras, ellos tienen un compromiso filosófico por encima de su ciencia que restringe el tipo de explicaciones que reconocerán acerca del mundo físico. A veces esto conduce a un comportamiento algo errático. El kit de la cuestión es este: si uno admite que existe un Dios que nos creó, entonces ese Dios también es nuestro dueño. Y si ese Dios es el Dios de la Biblia,
Él es nuestro dueño y por tanto tiene el derecho de establecer las reglas por las que debemos vivir. Y más importante aún, Él nos dice en la Biblia que estamos en rebelión contra Él, nuestro Creador. Por causa de esta rebelión, que se llama pecado, nuestros cuerpos físicos están sentenciados a la muerte, pero nuestro espíritu vivirá para siempre, sea con Dios o sin Él, en un lugar de juicio. Pero la buena nueva es que nuestro Creador proveyó un medio para que seamos liberados de nuestro pecado, de rebelión, para que todo aquel que se acerque a Él, en fe, arrepentido de sus pecados, pueda recibir el perdón del Dios Santo y pasar la eternidad con Él. Dios es la fuente para la ciencia y para la razón. Como lo he expresado anteriormente, la Biblia presenta la existencia de Dios como un hecho. Nunca intenta probar la existencia de Dios, y esto es por una buena razón. Cuando tratamos de probar con lógica algún asunto en particular, mostramos que debe ser verdad, porque nuestra lógica está basada en una fuente fidedigna y autorizada. Pero no hay nada más fidedigno o que tenga mayor autoridad que la palabra de Dios. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Por eso tiene sentido basar nuestra cosmovisión sobre lo que Dios ha declarado en su palabra. Algunas personas dicen que comenzar a partir de la Biblia no es científico, pero en realidad nada podría estar más lejos de la verdad. En verdad, la creencia en Dios es fundamental para el pensamiento lógico y la investigación científica. Piénselo, ¿por qué es posible el pensamiento lógico? Cuando razonamos, utilizamos las leyes de la lógica. Por ejemplo, hay una ley o principio de no contradicción que establece que uno no puede tener A y al mismo tiempo no tener A en la misma relación. Todos sabemos que esto es verdad. Pero, ¿por qué es verdad? ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo explica. Dios es consistente en sí mismo. Él no es contradictorio. Y esta ley armoniza con la naturaleza de Dios. Y Dios nos creó a su semejanza, y por eso conocemos esta ley instintivamente. Dios la ha puesto en nosotros. El razonamiento lógico es posible, porque Dios es lógico y nos ha creado a su imagen. Claro, que a causa de la caída a veces cometemos errores de lógica. Pero si el universo hubiera nacido meramente por accidente, ¿para qué es posible el pensamiento lógico? Si mi cerebro es simplemente el producto de mutaciones, entonces, ¿qué me hace pensar que puedo determinar lo que es la verdad? La cosmovisión evolucionaria secular no puede explicar la existencia del razonamiento lógico. Así también, solo una cosmovisión bíblica puede explicar la existencia de la ciencia, el estudio del mundo natural. La ciencia depende del hecho de que el universo obedece leyes ordenadas que no cambian arbitrariamente. ¿Por qué debería funcionar así? Si el universo fue un simple accidente, ¿por qué obedece a las leyes ordenadas de la lógica o cualquier otra ley que exista? ¿Y por qué no cambian constantemente estas leyes, así como cambian muchas otras cosas? La Biblia explica esto. Existen leyes ordenadas porque un dador de leyes lógico sostiene el universo de manera lógica y consistente. Dios no cambia. Él sostiene el universo de manera consistente. Solo una cosmovisión bíblica puede explicar la existencia de la ciencia y la tecnología. ¿Significa esto que un no cristiano está incapacitado de razonar lógicamente o de ejercer la ciencia? De ninguna manera, pero podría ser inconsistente en sus conclusiones. El no cristiano debe tomar prestado de los elevados principios bíblicos para ejercer la ciencia o para pensar racionalmente, pero esto es inconsistente. El incrédulo debe usar ideas bíblicas para ejercer la ciencia y la razón, y al mismo tiempo debe negar que la Biblia sea verdad. ¿Quién creó a Dios? Por definición, un ser eterno es un ser que siempre existió. Nadie le creó. Dios es el autoexistente, el gran yo soy de la Biblia. Él está fuera del tiempo. De hecho, Él creó el tiempo. Piénselo de esta manera. Todo lo que tiene un comienzo requiere una causa. El universo tiene un comienzo y por tanto requiere una causa. Pero Dios no tiene un comienzo porque Él está más allá del tiempo. Dios no necesita una causa. No hay nada ilógico acerca de un ser eterno que siempre existió, aunque sea difícil de entender completamente. Uno podría argumentar, pero eso significa que yo debo aceptar esto por fe, porque no puedo entenderlo completamente. En el libro de Hebreos leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué clase de fe es el cristianismo?
El cristianismo no es una fe ciega, como algunos creen. De hecho, son los evolucionistas que niegan al Creador quienes tienen una fe ciega. Ellos deben creer en algo, ejemplo, información que surge del desorden del azar, que va en contra de la verdadera ciencia. Pero Cristo, por medio del Espíritu Santo, abre los ojos de los cristianos para que puedan ver que su fe es real. La fe cristiana es una fe que puede defenderse lógicamente. Esta es la razón que la Biblia declara que cualquiera que no crea en Dios no tiene excusa. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es Romanos 1:20. ¿Cómo entendemos que el Creador es el Dios de la Biblia? Usted puede creer en las ideas falibles del hombre, por ejemplo la que dice que no hay Dios, o confiar en la perfecta palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia que afirman que sí existe. El asunto es sencillo, es cuestión de fe. ¿Dios existe o no existe? Lo emocionante de ser cristiano es saber que la Biblia no es simplemente otro libro religioso, sino la palabra del Dios creador, como lo dice. Solo la Biblia explica por qué existe lo hermoso y lo feo, por qué hay vida y muerte, por qué hay salud y enfermedad, por qué hay amor y odio. Solo la Biblia nos presenta el verdadero relato del origen de todas las entidades de vida y del universo entero. Una y otra vez el relato histórico de la Biblia ha sido confirmado por la arqueología, biología y la astronomía. Jamás se ha encontrado información errónea o contradictoria en sus páginas, a pesar del hecho que fue escrita en un periodo de cientos de años por muchos autores, todos inspirados por el Espíritu Santo. Científicos de muchos campos diferentes han producido cientos de libros y grabaciones de audio defendiendo la fidelidad de la Biblia y su declaración que es la revelación de nuestro Creador. No solo nos dice quiénes somos y de dónde vinimos, sino que también nos comparte la buena nueva de cómo podemos pasar la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Tome ese primer paso y ponga su fe en Dios y en su palabra.